Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, hoy daremos continuidad al cursado de forma asincrónica correspondiente a la clase del día sábado 28 a la mañana, a las 9:15. Finalizaremos la unidad 2, eh, que trata de ética profesional, y en un enlace posterior veremos la unidad siguiente, que es la unidad referente a la responsabilidad social del periodista. Así que bueno, demos inicio con el tema que a continuación expondré. Deontología periodística. Y tenemos acá un concepto lo más claro, preciso posible, que dice que es el conjunto de normas morales de comportamiento que regulan el buen hacer o ejercicio del periodista en el ámbito de su profesión, las cuales se hallan iluminadas por la verdad, la objetividad y la responsabilidad que tiene su rol social. Entonces, va nuevamente, es el conjunto de normas morales de comportamiento que regulan el buen hacer del periodista en el ejercicio de su profesión, las cuales se hallan iluminadas por la verdad, la objetividad y la responsabilidad social. El periodista realiza su trabajo bajo dos tipos de normas: normas legales o jurídicas, las cuales tienen como madre o como carta magna la Constitución Nacional, y de ahí va derivando a normas inferiores, cosa que veremos en el segundo cuatrimestre, como son la ley, el decreto y resoluciones y otro tipo de normas. Entre las normas jurídicas o normas legales tenemos derecho a la libertad de expresión, a dar y recibir información veraz, cláusula de conciencia y secreto profesional, provisiones tales como el daño contra derecho al honor, a la imagen, a la intimidad, a la dignidad. Y también tenemos regulaciones como los delitos de calumnias e injurias, que están tipificados. Tipificado significa regulado, incorporado, tratados en el derecho del Código Penal, ¿no? Y también la actividad periodística está regulada por normas de conducta profesional, y este es el ámbito propio de la ética profesional y de los códigos deontológicos. Código que, como bien recuerdan, vimos clases anteriores. Y en estas normas de tipo de conducta tenemos normas para diferenciar entre los hechos y las opiniones. Es importante distinguir una de otras. Difundir únicamente la información fundamental, evitando datos que puedan herir al sujeto por ser impreciso ese dato. Rectificar con diligencia. Utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes. Y cuando hablamos métodos dignos, por ejemplo, está muy de moda, eh, una mala moda, eh, el uso incorrecto de la información, es cuando de forma macabra y morbosa hoy en día hay un accidente de tránsito, y muchas veces la foto del accidente, a los pocos minutos o pocas horas del mismo, ya está dando vuelta en las redes sociales, los grupos de WhatsApp, rápidamente se viralizan. Entonces, ese tipo de cosas no corresponde. Eh, por eso el uso de métodos dignos de la obtención de la información y de las imágenes. Respetar el off the record. Aquellos que tienen un trabajo frente al micrófono, frente a la cámara, hay muchas cosas que se dicen fuera, o con el micrófono apagado, o fuera de cámara. Y son cosas que el involucrado, el personaje, el protagonista de la noticia,
muchas veces no quiere que se divulgue de forma pública, por eso lo dice fuera de cámara o con micrófono apagado. Eso es off the record. Y el tema acá dice, una fuente nos da una información a cambio de que no citemos su nombre y la información que nos ha proporcionado. Esta información solo nos servirá para interpretar o descubrir nuevos datos, pero no para darla tal cual fue dada, porque justamente fue una de las condiciones que esta persona dio para dar esa información. Reconocer el derecho a no dar información o responder a preguntas. No se pueden aceptar gratificaciones por publicar una información. Cuando hablamos de gratificaciones, hablamos de no el sueldo que uno cumple o cobra o percibe como periodista o como un comunicador, sino que otro tipo de gratificaciones del ámbito no legal. Y mantener el principio de presunción de inocencia. Este tema lo vimos de forma marcada en estos últimos días, por ejemplo, en el caso Villa, el jugador de Boca. Yo les dije que todo apunta de que una persona que va a ser juzgada y todo apunta de que tiene responsabilidad penal por los hechos que cometió o pudo haber cometido, pero en principio en este ámbito rige la inocencia. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal y porque nuestra Constitución Nacional habla del principio de inocencia. Si googleamos rápidamente y buscamos a nuestra Constitución, y me tomaré el trabajo de hacerlo, vemos que dice el artículo 18 lo siguiente: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. O sea, primero, nadie puede ser juzgado sin juicio previo. Por ley anterior al hecho del proceso, o sea, tiene que haber un juicio. La ley que se aplica sobre ese juicio tiene que ser anterior al hecho por el cual uno está siendo juzgado, ni juzgado por comisiones especiales, es decir, existe un juzgado que es el competente para esa materia, no se pueden crear comisiones o juzgados especiales para tratar el caso, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Es inviolable el derecho de defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué condiciones podrá procederse a su allanamiento de ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y azote. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo a los reos detenidos en ella. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más que aquella exige, hará responsable al juez que lo autorice. En definitiva, esta primera frase, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior del hecho de proceso, primero tiene que haber un juicio y tiene que existir una ley sobre la cual basar ese tratamiento procesal. Hasta ahí se presume la inocencia de las personas. Entonces, eso es algo que el periodista tiene que tener muy claro siempre. Y finalmente, tratar con cuidado las informaciones que puedan suscitar discriminaciones por razones de raza, sexo, creencia, procedencia social o cultural. Bueno, eso más que nunca está en boga, la no discriminación. Y entramos al último punto de la unidad 2, que es el referente al derecho a la propiedad intelectual y el plagio, como el correlato, como la contrapartida del derecho a la propiedad intelectual. La parte negativa, la parte negra de la creación intelectual es el plagio, es el robo de ideas, ¿no es cierto? Entonces, primero,
Vamos a ver qué es la propiedad intelectual, dónde está tratada, eh, cómo está tratada, es importante. Entonces, nos tenemos que remitir a la ley 11.723. El título de la misma es Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. Y esta ley es una ley que doy como dato anecdótico, es del 26 de septiembre de 1933 y que ha sufrido modificaciones, ayornamientos, renovaciones para que se adecue a la realidad lo más actual posible. Entonces, en esta situación, vamos a leer el artículo 1 de la misma que dice así: a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos o de materiales, las obras dramáticas, las composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, las obras de dibujo, de pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte, o ciencia aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, planos, mapas, los plásticos, fotografías, grabados, fonogramas, en fin, toda reproducción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. Esas Esas son las obras que están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ley de régimen de propiedad intelectual. Sigue hablando el artículo primero, diciendo: la protección del derecho de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí mismos. Luego el artículo segundo de la misma norma dice: el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella. ¿Qué es de disponer de ella? En el ámbito jurídico, la palabra disponer quiere decir que el propietario puede hacer todo lo que esté dentro del comercio y dentro del derecho con esa obra, con esa propiedad. ¿Qué quiere decir? Alquilarla, prestarla gratuitamente, venderla, mejorarla. eh, o sea, cual actividad jurídica permita la norma, se puede. Eso significa disponer. De publicarla, de ejecutarla cuando estamos hablando de una pieza musical, por ejemplo, una sinfonía, de representarla cuando hablamos de una obra coreográfica o teatral, de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla. Cuando hablamos de adaptar, por ejemplo, es cuando una canción de otro idioma, y sobre todo el inglés, queremos que no pierda ni la métrica ni la rima. Muchas veces no se puede hacer una traducción textual de la letra al inglés al castellano o viceversa, del castellano al inglés. ¿Por qué? Porque pierde esa métrica y esa rima. Entonces lo que muchas veces se hace es se prioriza lo musical y se modifican ciertas cosas de la letra para que la misma no pierda esa rima y esa métrica. Entonces, esa actividad por la cual se transfiere de un idioma a otro sin perder el sentido musical de la pieza, se llama adaptación. O de autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma. Hasta ahí llega el artículo 2, lo voy a leer corrido. El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su reproducción y su traducción en cualquier forma. Hasta ahí el artículo 2 de esta ley 11.723.
que habla del alcance, hasta dónde llega el derecho de propiedad intelectual. Y después nos vamos un poquito más adelante, no vamos a ver de forma muy ahondada la ley, vamos a verla rápidamente, tener noción de los conceptos clave. El artículo 4 dice quiénes son los titulares del derecho de propiedad intelectual. Cuando hablamos de titulares es quién puede realizar todas esas actividades que dijimos más arriba, de enajenarla, disponer, ejecutar, publicar, todas las cuestiones que dijimos. ¿Quiénes son esos titulares? Primero y principal, inciso A, el autor de la obra. Es el primer beneficiario de, de los beneficios que tiene una obra científica o una obra literaria. En segundo lugar, sus herederos o derechohabientes. Herederos sabemos que está dentro del ámbito del derecho de la sucesión y es esa persona que tiene derecho derivado del derecho sucesorio, que fallecido el titular de la obra, es quien sigue el derecho sucesorio por la propiedad de la misma. Ahora, un derecho habiente ya es otro tipo de persona o de sujeto que se involucra en el ámbito y tiene que ver con aquella persona que se le derivó el derecho a través de otro instrumento. En el caso de que el propietario de la obra, autor de un libro, pongámosle, le deja los beneficios y dividendos de la misma a una tercera persona que no es heredero. Esta tercera persona puede ser un primo, un amigo, un conocido, el que le ayudó, un empleado muy querido, o la persona que desee. ¿Qué formas puede optar el propietario o el titular de la obra para, para declararlo como derecho habiente? El testamento, por ejemplo, puede ser una de las formas, una donación puede ser una de las formas, donarla post-mortem, es decir, la misma será donada después de mi fallecimiento a favor de, son algunas de las formas de dejar un titular, una cesión de derechos, también es otra de las formas que el propietario de la obra puede dejar a otra persona en su lugar, sin que esta otra sea heredero. En tercer lugar, inciso C, los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Esto es con el autor en vida y con una autorización. Realmente cuando hablamos de autorización, la autorización tiene que ser un instrumento formal, un escrito formal por el cual se autoriza a que sea otro el que traduzca, refunde, adapte, modifique, etcétera, la obra. Y por último, este por ahí es un punto un poco triste de la situación y que sucede reiteradamente en el ámbito laboral. El inciso D habla de las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiese producido un programa en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Es decir, se da mucho en el ámbito de lo laboral que las creaciones intelectuales vienen de otro, no del que se arroga, no del que se llama propietario o creador, viene de otro que fue contratado para ese fin. En este punto habla de los programas de computación. Cuando un empleado de una empresa de esa naturaleza crea un programa de computación, el beneficiario no es el creador, en este caso, es la empleadora, es la empresa o el empleador que puede ser una persona física. Ese es el verdadero propietario de la obra. Bueno, la norma tiene una extensión de 88 artículos, 89 artículos, perdón. No vamos a verlo de manera profunda ni vamos a seguir extendiendo la cuestión por el hecho de que no tiene mayor sentido
lo importante aquí es tener conceptos claros de cuál es el sentido de la propiedad intelectual, cuál es el alcance de la propiedad intelectual, para qué sirve, qué es una propiedad intelectual. Es toda creación científica, literaria, artística, cultural que uno realice. Eso es una propiedad intelectual. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Cuando nos referimos al otro lado de la moneda nos referimos al plagio. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que el plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Cuando decimos sustancial, nos estamos refiriendo a la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Sustancia es una terminología filosófica que tiene que ver con lo importante, con lo que hace que eso sea esa cosa y no otra. Por ejemplo, en una canción, eh, si nosotros nos remitimos a una canción histórica muy conocida, hay determinadas cosas, o como la melodía, o como el estribillo, que es lo que queda grabado, eh, y si yo utilizo esa melodía o ese estribillo sin autorización de nadie, y lo modifico o le agrego en mi canción, o lo adapto sin autorización del propietario o del creador intelectual de esto, estamos dentro del ámbito justamente del plagio. Dentro del ámbito del periodismo, el plagio es conocido como refrito y constituye una de las faltas éticas en las que se puede incurrir en el periodismo. Es una conducta que está mal vista claramente en la práctica periodística nacional como internacional. En el año 1986 ya la Federación Internacional de Periodistas, en su declaración de principios, equiparaba, por ejemplo, el plagio con la calumnia o difamación, es decir, como comportamientos no éticos graves. ¿Cuáles son las modalidades que adquiere el plagio en el periodismo? Vamos a ver algunas. El primero que se conoce es el que nombramos recién, el refrito. En la rutina diaria de la producción periodística de muchos medios de comunicación social, masiva o institucional, se ve como natural la apropiación de la información de fuentes sin reconocerle los créditos a los autores de la misma. Esta normalidad moral en el trabajo periodístico, en el caso de la determinación de la pauta y en la recolección de la información, se expresa, entre otras modalidades, de las siguientes formas. Primero, no se recogen los datos o las declaraciones in situ. ¿Qué quiere decir recoger los datos o las declaraciones in situ? Significa recogerlos en el lugar del hecho. O sea, hubo un accidente de tránsito, yo quiero dar la noticia policial, y no hubo un encomendado, un notero o una persona que vaya al lugar del hecho, sino que hubo un pasamano de la información hasta que llegó a dicho medio y se la publicó. Bueno, el no adquirir la información in situ puede ser que nos haga caer en esta falta ética de refrito. Implica que la fase de la recolección de la información no se realiza naturalmente a través del acceso personal a la entrevista colectiva o a la entrevista exclusiva, sino por medio de intermediarios. Eso es lo que dije recién de pasamano, que quieras o no, alteran los hechos. En consecuencia, los datos o informes imprescindibles para la elaboración del texto periodístico se obtiene por medio de la intercomunicación con otros periodistas, entre los cuales se comparten datos ya procesados, copias o audios de las declaraciones y enfoques sobre los acontecimientos. El problema no es que se comparte informaciones entre colegas. La dificultad radica en que se reforma tal cual fue la información sin procesarla y sin reconocer los créditos de quien hizo el trabajo primero. Y luego dice las difusiones periodísticas de medio de comunicación nacional o internacional, de cuyas entregas se extraen contenidos para estructurar informes, noticieros y secciones, sin la acreditación debida.
al respecto, un periodista de radio dijo, ¿para qué andarse asoleando en la calle? Para eso están los periódicos y las entrevistas de televisión. Bueno, hasta aquí vimos algunas modalidades del plagio en el periodismo. El plagio en definitiva es un robo de ideas, es una apropiación de ideas ajenas, tratándolas como propias. Y en el ámbito del periodismo, y en el ámbito de los medios, cualquier cuestión muchas veces puede ser tomada, cualquier trabajo que ustedes realicen puede ser tomado como una propiedad intelectual. En la clase presencial di dos ejemplos, por ejemplo, para aquellas que trabajen en el ámbito del periodismo deportivo. Uno memorable que todos recordamos y todos lo escuchamos fue, por ejemplo, el relato del gol de Maradona a los ingleses del Mundial 86 de Víctor Hugo Morales, Barrilete Cósmico. Bueno, ese relato es el mejor relato de la historia de un mundial, de un gol en un mundial. Bueno, ese relato tiene un valor como propiedad intelectual, un antes y un después en los relatos futbolísticos. Entonces, para que vean que cualquier trabajo que ustedes realicen puede tener un valor como propiedad intelectual en el futuro. Y es importante saber el derecho, saber también cómo hacer proteger ese derecho. Bueno, hasta aquí lo referido a propiedad intelectual, lo referido de forma básica, concisa, pero lo más clara posible, a plagio. Muchas gracias y seguimos desde ahora en adelante con la unidad 3.